¿Se accidentó debido al mal estado de la vía? ¿Estuvo detenido por el trámite de un proceso penal y terminó con su absolución? ¿Sufrió daño físico o mental durante la prestación del servicio militar obligatorio? ¿Lo lesionó, lo maltrató un policía o un militar? Sus derechos deben y pueden ser reconocidos. Llámenos, le asesoramos sin compromiso. Teléfonos 888-2767, 310-377-1203 y 317-796-3612. Consorcio Jurídico del Occidente. Bienvenidos de nuevo a su programa De los Hechos al Derecho, un espacio patrocinado por la Fundación Consorcio Jurídico del Occidente, un programa dedicado a tocar temas que a todos nos interesan. Hoy hablaremos de un tema poco conocido, al que se le da muy poca publicidad, pero es controversial. Le pudo haber ocurrido a usted, a un vecino, a un amigo o a un familiar, o como en algunos casos, a ciertos personajes públicos. Pudo haber estado detenido porque lo inculparon de un delito que no cometió. Duró preso meses o algunos hasta años y terminó con su absolución. El juez a lo último le dice: qué pena, usted no tuvo nada que ver con el delito que yo estuve investigando. Eso es lo que denominan la privación injusta de la libertad. Pero antes de adentrarnos con el invitado que nos va a aclarar estos temas, quiero que escuchemos la siguiente crónica. Se trata del señor Javier Rodríguez, quien estuvo detenido por más de 4 años por un delito en el que no tuvo nada que ver. Entre los tantos casos de privación injusta de la libertad que presenta Colombia, se encuentra la de Javier Rodríguez, un caleño cabeza de hogar a quien por unas llamadas la fiscalía lo vinculó con narcotráfico. Yo tenía un oro que como yo digo, de negociaba de todo. Yo no le di un oro al señor para que me ayudara a vender, que por qué en Panamá lo compraba más caro. Y él nunca me lo pagó. Entonces la llamadera mía era cobrándole mi platica. A mí no me podían probar nada de que yo estaba recientemente por unas llamadas telefónicas. Javier desconocía los oficios ilícitos de aquel hombre a quien le había vendido el oro. No obstante, por las llamadas a cobrar se le imputaron una serie de cargos penales. Pero pues la fiscalía decía que yo tenía que ver con el señor narcotráfico, que el señor mandaba droga por los Estados Unidos y que para Centroamérica, y que supuestamente yo en el holograma era el segundo, que yo al que la distribuía de Cali a Buenaventura y ahí el señor la mandaba para Centroamérica. Solamente no tengo nada, entonces, y me imputaban de tantas cosas que supuestamente yo era pues un duro, y yo no tengo ni para las fases ni para la comida. ¿Duro de qué? Finalmente se comprueba la inocencia de Rodríguez. Pero yo probé que yo era inocente porque pues, a mí no pudieron, como te digo, a mí no pudieron comprobar nada, ni la fiscalía ni nada. Por eso el juez salía suelto. A suelto es que salía libre de toda culpa. Pero ¿por qué un proceso tan largo a saber que no habían pruebas contundentes que demostraran que Javier Rodríguez era culpable? El proceso fue porque 4 años y 8 meses, porque cada rato que llegamos a una audiencia, en mañana de la audiencia, entonces la otra llegaba, no, que es que el fiscal no puede porque es que tiene un allanamiento, entonces hay que aplazarla a otros 3 meses. Entonces a los 3 meses llega la audiencia, no, que es que el fiscal está enfermo y entonces no se puede, no hay que, otros 2 meses y medio o 3 meses. Entonces llegamos a los 3 meses, no, que es que el fiscal es nuevo. ¿Cómo así cambiaron el fiscal? Que 3 meses. A los 3 meses que, bueno, que tenemos audiencia. No, que es que el fiscal no pudo leerlo porque tiene mucho trabajo, y así nos tuvieron durante 4 años y 8 meses. Hasta que por fin la audiencia, y para contestarnos se demoraron 1 año y pico, pues dando la resolución de si éramos inocentes o culpables. Pero están unos presos porque a mí no, la fiscalía no me pudo probar nada, no me pudo probar nada. Imaginen que cuando yo salí en libertad, al año, porque nos dieron 1 año de libertad provisional, que ya salimos a sueltos, estaba la fiscal de turno y entonces la secretaria le dijo, doctora, él es de uno de los clan de los 8, nos decían nosotros, nos pusieron el clan de los 8 porque nos quedamos 8. Entonces ella me dijo, don Javier, qué pena con usted, la fiscalía se disculpa y usted tiene todo el derecho de demandar al Estado. Con eso me salieron, después de pagar 56 meses de cárcel. Simultáneamente yo llamaba a cobrarle a ese señor. Yo probé que llamaran a cobrarle, yo no llamaba a decirle ahí te mando, sino que ellos confunden las llamadas. ¿Sabes que el léxico en Colombia o en los bonaerenses es muy diferente al de aquí de Cali? Entonces yo le dije, no, ahí no te olvides de aquello. Entonces ellos ponían en el formato de ellos aquello que, entre paréntesis, aquello que es, ponía ahí entre paréntesis droga. Sinceramente la ley aquí en Colombia es para los más pendejos, perdónenle la palabra. Porque usted no oye en las noticias que cogen gente que de verdad ha hecho delitos y que no, que lo sueltan porque no hubo pruebas,
y que uno sabe que en el Estado sí existen muchas cosas, sino que, por digo, la ley es por lo más bobo, mejor dicho, porque, imagínate, yo por unas llamadas, y hay gente que en verdad ha hecho cosas que el mismo gobierno sabe qué es, y no, sale en libertad. Yo dejé, yo he estado 4 años y 8 meses por unas llamadas injustas que sinceramente no se le metió sino la fiscalía. Después de haber estado injustamente 4 años y 8 meses en la cárcel y en vista de no haberse encontrado pruebas que señalaran a Javier como narcotraficante, para agosto de 2007, Javier Rodríguez queda libre. Sin embargo, las consecuencias de haber estado en la cárcel fueron muchas. Usted sabe que uno sale de la cárcel, así usted sea inocente, todo el mundo lo mira como un delincuente. Porque pues dicen, no, si estuvo preso fue por algo. Nadie lo mete en la cárcel por equivocación. Pero pues como uno ya sabe cómo es la sociedad y cómo es, sinceramente, y como los que me conocen a mí saben quién era yo y todo eso, entonces a mí no me olvida. Pero pues mucha gente que de verdad no, y uno va a pedir trabajo, no, pues que esté preso, que estaba, y todavía diciendo que narcotráfico peor, pues. Porque dicen, no, pues narcotraficante. Entonces yo decía a todo el mundo, pues narcotraficante, mire, yo andando a pie, bicicleta, y el único traqueto que anda en bicicleta soy yo, porque, uy, sinceramente. Entonces cambia mucho la vida de uno. Y sinceramente, tanto como emocionalmente, como para pedir trabajo. Yo duré preso 4 años y 8 meses, físicos. Físico es pues cuando uno no descuenta nada, sino pura cárcel nomás. Y esto lo afecta no mucho, tanto emocionalmente, a la familia. Mire que mi esposa quedó en embarazo estando yo preso. Hoy en día mi hijo tiene 10 añitos y él no me ha podido asignar que yo soy el papá. Porque cuando el niño yo salí tenía 3 añitos y medio. Y pues la figura del papá nunca estuvo al lado de él y eso para mí ha sido muy duro. Y entonces, usted sabe que la figura del papá ante un niño, pues uno no. Y entonces vivía con un tío y pues el papá para él era el tío. Y él, la oración de él es el tío. Pues no me duele porque es familia y tal, no, pero pues uno consiguió, no, pues qué más que uno consiguió querer jugar fútbol. Estar con al lado de él, que es como cuando estoy yo con mi niña, ¿no? Mi niña tiene 22 años actualmente y el niño conmigo no ha podido, a esta época, no lo hablamos como muy bien, o sea, no yo con él, sino él conmigo. Él es muy esquivo y unas cosas así. No hemos podido, pues, entonces eso es duro porque, pues, no, o sea, una cosa es contarlo y otra cosa es sentirlo, ¿no? Y ya tiene 10 añitos el niño y todavía nosotros no somos como papá e hijo, bien. La vida de Javier Rodríguez cambió. Los daños, aunque irreparables, son ahora el motivo por los que este hombre lucha para poder recuperar, como lo es el amor de su hijo menor, a quien no pudo ver crecer en su infancia. ¿Se accidentó debido al mal estado de la vía? ¿Estuvo detenido por el trámite de un proceso penal y terminó con su absolución? ¿Sufrió daño físico o mental durante la prestación del servicio militar obligatorio? ¿Lo lesionó, lo maltrató un policía o un militar? Sus derechos deben y pueden ser reconocidos. Llámenos, le asesoramos sin compromiso. Teléfonos 888-2767, 310-377-1203 y 317-796-3612. Consorcio Jurídico del Occidente. Tremenda anécdota la del señor Javier Rodríguez, una persona que estuvo detenida por más de 4 años por un delito que no cometió. Entonces nos surge una inquietud. ¿Qué podrá hacer un ciudadano que estuvo en esta misma circunstancia, que está detenido por un delito en el que nada tiene que ver? ¿Qué entidad pública debe responder por todo el daño que se le causa? ¿Qué obligación asume el Estado frente a ese ciudadano al que le ha causado un perjuicio? No solo porque lo privó de la libertad, sino porque mancilló su buen nombre. Para aclarar estas inquietudes hemos invitado a nuestro programa al doctor Juan Sebastián Acevedo, quien hasta hace algunos meses fue juez de la República aquí en la ciudad de Cali. Doctor Juan Sebastián, muchas gracias por aceptar la invitación a nuestro programa. Muchas gracias, Fernando, por tu invitación para hablar sobre este tema tan interesante. Doctor, acabamos de ver la crónica del señor Javier, una persona que estuvo detenida por más de 4 años y terminó absuelto. Al final le dijeron, usted no tenía nada que ver en el delito. ¿Qué puede hacer un ciudadano que se encuentra involucrado en una investigación penal y en última el juez lo absuelve? ¿A qué tiene derecho? Ok, pues lo principal es buscar una buena asesoría jurídica. Luego de eso, pues
tiene derecho de conformidad con la Constitución, el artículo 90, a demandar la reparación del daño antijurídico que se le causó con esa privación injusta de la libertad. Doctor, ¿qué tipo de acción debe instaurar un ciudadano que ha sido absuelto en un proceso penal por el cual estuvo detenido? ¿Cómo se llama ese mecanismo? El ciudadano tiene que interponer la acción de reparación directa. Esa acción de reparación directa se interpone ante la jurisdicción contenciosa administrativa y hay que tener presente que el término de caducidad, que es de 2 años para la interposición, posteriores a la fecha en que fue absuelto la persona. Ya. Doctor, ¿qué se pide en una demanda como esas por parte de ese ciudadano y qué otras personas reclaman en esa misma demanda? Para solicitar la reparación de los daños, lo primero que se hace es la demanda y el resultado de la demanda es la sentencia. La sentencia ha sido reconocida como la primera medida de reparación y se busca indemnizar tanto perjuicios patrimoniales como extrapatrimoniales. Quienes están legitimados para presentar la demanda es la persona que fue privada de la libertad y sus parientes más cercanos. Ya. Doctor, cuando usted se refiere a perjuicios patrimoniales, ¿en qué consiste? ¿A los problemas económicos derivados de ese tiempo que estuvo detenido? Sí, claro, los perjuicios patrimoniales se han dividido, la doctrina la ha dividido en 2 tipos de perjuicios, el daño emergente y el lucro cesante. El daño emergente son todos los dineros que salieron de la persona que fue víctima del daño antijurídico para soportar el daño, por ejemplo, el pago de los abogados, el pago de transporte, lo que tuvo que pagar la persona para subsistir dentro del centro carcelario. Otro perjuicio patrimonial es el lucro cesante. Estos son los dineros que dejaron de entrar a la víctima, como por ejemplo los salarios. Entonces la persona tiene derecho a que el Estado le responda por los salarios que dejó de percibir durante el tiempo que estuvo privado de la libertad. Algo característico de esta acción es que se ha presumido que una persona, adicional del tiempo que perdió la libertad, tiene derecho a 8.5 meses más que se supone que las personas se demoran en conseguir un trabajo. Entonces ese dinero también se le reconoce a la víctima. O sea, lo que usted nos dice es que el juez en este momento no solo reconoce el tiempo que estuvo detenido, sino lo que él va a demorar en volver a estabilizarse laboralmente. Exacto, esa es una presunción que ha establecido la jurisprudencia del Consejo de Estado. Doctor, ¿hay algún otro tipo de reparación en un proceso como esto que no tenga nada que ver con lo económico, con lo dinerario? Por ejemplo, obtener que el Estado le pida excusas o ofrecer algún tipo de tratamiento si esa persona quedó afectada en su parte psicológica. ¿Hay la posibilidad de que eso se decrete por un juez? Claro, gracias pues, al juicio de convencionalidad que ha hecho últimamente el Consejo de Estado, se han adoptado ahora en la jurisprudencia de lo contencioso administrativo medidas reparatorias. En este caso se puede solicitar para satisfacer la dignidad humana de la víctima, se le puede solicitar excusas que sean difundidas por un medio de amplia circulación. También existen otros tipos de perjuicios que son los extrapatrimoniales, que son el daño moral. El daño moral es la aflicción, la congoja, la tristeza que debió soportar la víctima que se encuentra privada de la libertad y sus familiares. También está el daño a la vida de relación, que es todas las afectaciones que se produjeron para que él no pudiera tener una vida placentera, como por ejemplo dejar de asistir a reuniones familiares o dejar de practicar el deporte que a la persona le enriquecía pues, de manera personal. Eso también es un perjuicio que está reclamado y se liquida en salarios mínimos. También se encuentra si la persona salió afectada de la salud, tiene derecho a solicitar el daño a la salud para que se le repare y esa medida se le puede entregar o de manera en dinero o también darle la asistencia que necesita. Doctor, ¿cualquier forma de absolución de una persona que haya estado privada de la libertad da lugar a demandar? ¿No nos interesa el fundamento de esa sentencia penal para demandar? Este ha sido un tema que ha sido muy debatido en la jurisprudencia del Consejo de Estado y pues ha venido cogiendo fuerza en desarrollo pues, del Estado Social de Derecho.
y es que se ha establecido que siempre que la persona resulta absuelta dentro de un proceso penal, tiene derecho a que se le responda patrimonialmente por los daños que les causaron, porque se entiende que el daño es antijurídico. Se entiende que el daño es antijurídico cuando la persona resulta absuelta porque el hecho que se le estaba imputando no existió, o la persona no cometió ese hecho, o porque el hecho que se le estaba investigando no estaba tipificado como delito, o también cuando la persona es absuelta por indubio pro reo. ¿Qué eso significa qué, doctor? Ese es el principio de toda duda razonable que se presente dentro del proceso penal se resuelve a favor del sindicado, porque todos pues tenemos un principio en favor, que es el principio de la presunción de inocencia, que está establecido en el artículo 29 de la Constitución. O sea, en otros términos, para que puedan entender nuestros televidentes, eso significa que el Estado no fue capaz de probar que efectivamente esa persona había cometido ese delito. Exacto. Que fue inerte o inactivo en la probanza de esa culpabilidad que le está achacando. Exacto, esa pregunta es muy importante porque es precisamente lo que genera el título de imputación frente al Estado, que es la configuración de un daño especial para esa persona, porque el Estado no pudo desvirtuar la presunción de inocencia que está constitucionalmente reconocida para todos los ciudadanos. Al no desvirtuarse esa presunción de inocencia, la persona se entiende que la persona se le cargó un deber que no debía que soportar. Por lo tanto, adquiere ese derecho a ser indemnizado por ese daño antijurídico. Ya. Doctor, por su experiencia como juez, tengo entendido como empleado de la jurisdicción administrativa, ¿recuerda usted qué casos llamaron su atención por estos asuntos de privación injusta de la libertad? ¿Qué circunstancias o qué tipo de procesos llegó a ver usted bajo esta hipótesis que nos viene comentando? Sí, pues hay muchos casos. Las demandas de privación son bastantes las que se han presentado. Recuerdo en este momento un caso de un fiscal en Buga que era una persona honesta, reconocida en la ciudad de Buga, y por una sindicación errónea estuvo privado de la libertad y pues se vio afectado en su buen nombre de manera psicológica. Perdió el cargo como fiscal en carrera, entonces también se le ordenó pues que se le volviera a vincular a él y darle todos los dineros que él dejó de percibir. Una persona que el fiscal iba al despacho y se veía que estaba bien afectado, entonces por eso también es importante las medidas reparatorias para el tema del buen nombre de las personas. ¿Qué tipo de medidas se tomaron en un caso como el que usted nos acaba de comentar, que no tengan nada que ver con lo económico? ¿Se ofrecieron disculpas por las instituciones involucradas en este asunto, doctor? En estos casos usualmente se ordena que se pida excusas en un diario de amplia circulación. Cuando los casos tienen que ver con afectaciones o graves afectaciones a los derechos humanos, se ha llegado incluso hasta ordenar que el Estado haga un documental para que la persona... Desagraviar a ese afectado. Para desagraviar, exacto. Ya. Doctor, una pregunta final. ¿Cuáles son las entidades públicas que puntualmente deben de responder en un asunto como este? En este caso, quienes deben responder se debe mandar a la Fiscalía General de la Nación, que es la que inicia el proceso el penal, y también a la rama judicial. Aquí hay algo que hay que tener en cuenta, y es que en el caso, el juez no debe preocuparse por quién fue el que causó el daño como tal, sino que se ha establecido que el tema ahí es una responsabilidad solidaria. Quien haya intervenido en la causación del daño debe responder por el 100%, bien sea o fiscalía o rama judicial. ¿Y la fiscalía por qué investigó y el juez por quien pone las medidas, o es el que dicta el fallo, o es el que ordena privarlo de la libertad? Exacto. En otros términos, ya. Bueno, doctor Juan Sebastián, muchas gracias por su intervención, sus palabras, muchísima claridad sobre el asunto. Por ahora vamos a un corte comercial y ya regresamos para nuestras conclusiones. Se accidentó debido al mal estado de la vía, estuvo detenido por el trámite de un proceso penal y terminó con su absolución, sufrió daño físico o mental durante la prestación del servicio militar obligatorio.
lo lesionó, lo maltrató un policía o un militar, sus derechos deben y pueden ser reconocidos. Llámenos, le asesoramos sin compromiso. Teléfonos 888-2767, 310-377-1203 y 317-796-3612. Consorcio Jurídico del Occidente. Muy controversial el tema que tocamos hoy en nuestro programa. Las apreciaciones del doctor Juan Sebastián supremamente claras. Recuerde, si una persona estuvo detenida por cuenta de un proceso penal y le dijeron a lo último, usted lo tengo que absolver porque no cometió el delito, o por lo que yo le dije no era delito, o porque sencillamente lo capturaron y no fueron capaces de demostrar su culpabilidad en ese delito, tendrá derecho a reclamar. ¿Quiénes responden? La Fiscalía General de la Nación, la rama judicial, bien sea la una o la otra o conjuntamente. La Fiscalía porque es el que inicia la investigación y el juez, representado a través de la rama judicial, porque es el que toma las decisiones, es quien decide si usted va o no detenido. Pasar tanto tiempo en la cárcel genera un montón de problemas. El primero, quedo inactivo laboralmente. ¿Eso qué significa? Que me tienen que reconocer todo ese periodo que estoy cesante, todo ese tiempo que dejé de trabajar, todos los ingresos que dejé de percibir. Y como lo aclaró el doctor Juan Sebastián, no solo es ese periodo que físicamente estuve detenido, también hay una presunción de que cuando salgo de la cárcel, terminé absuelto, yo me voy a demorar un tiempo en reacomodarme laboralmente. No es que salga el día domingo de la cárcel y el día lunes otra vez estoy en mi trabajo, no. A muchos les costará volver a reubicarse laboralmente. Eso es lo primero. Segundo, le puedo cobrar a las entidades públicas el gasto o la inversión que hice en los defensores o el defensor que tuve en el proceso penal. Además, se cuenta con unos perjuicios extrapatrimoniales o inmateriales. ¿Se imagina usted lo que significa para la familia de una persona detenida, como el caso que vimos al comienzo del programa, tener a su padre, a su hijo o a su hermano detenido por un delito que no cometió? ¿Eso qué significa? Que se le causó una angustia a todo ese grupo familiar. Y esa angustia se traduce en algo que se llama perjuicio moral. Por eso puede cobrar no solo el que estuvo detenido, sino todo su entorno familiar. Además, se viene otro problema, la estigmatización social. Y eso se traduce en el daño al buen nombre. Por eso es que el Estado, como lo explicaba nuestro invitado de hoy, no solo paga tema económico, también tiene que hacer algún tipo de actividad para poder resarcir el problema que causó. Unas excusas públicas, algún documento oficial que circule a través de redes sociales o que se haga a través de medios masivos de comunicación, donde el Estado va a tener que decirle a ese ciudadano, discúlpeme por el problema que le causé, discúlpeme por dañar su buen nombre, pido perdón por ese derecho a la buena honra de la que usted goza. Bueno, es un sinnúmero de medidas con las que puede jugar el Estado a favor de ese ciudadano afectado. Cualquier inquietud que tenga sobre el tema que hoy tratamos o de los que han sido objeto de nuestras anteriores emisiones, escríbanos a través de nuestra página www.consorciojuridicodeloccidente.com. Le repito, www.consorciojuridicodeloccidente.com, o a través de nuestras redes sociales, YouTube, la que aparece aquí en pantalla, Facebook, aquí también le aparece en su televisor, o a través de Twitter. Además, podemos atenderlo al 888-2767 o al celular 310-377-1203. Podemos también tener consulta vía online. Hasta aquí la emisión de hoy. Espero les haya gustado. Dentro de 8 días de nuevo nos veremos acá en su programa De los Hechos al Derecho. Hablemos y solucionemos. ¿Se accidentó debido al mal estado de la vía? ¿Estuvo detenido por el trámite de un proceso penal y terminó con su absolución? ¿Sufrió daño físico o mental durante la prestación del servicio militar obligatorio? ¿Lo lesionó, lo maltrató un policía o un militar? Sus derechos deben y pueden ser reconocidos. Llámenos, le asesoramos sin compromiso. Teléfonos 888-2767, 310-377-1203 y 317-796-3612. Consorcio Jurídico del Occidente.
Se accidentó debido al mal estado de la vía, estuvo detenido por el trámite de un proceso penal y terminó con su absolución. Sufrió daño físico o mental durante la prestación del servicio militar obligatorio. ¿Lo lesionó, lo maltrató un policía o un militar? Sus derechos deben y pueden ser reconocidos. Llámenos, le asesoramos sin compromiso. Teléfonos 888-2767, 310-377-1203 y 317-796-3612. Consorcio Jurídico del Occidente.